de su Hijo por el poder del Espíritu Santo. En una sección llamada el Sermón del Monte, en el capítulo 6 de Mateo, el Señor Jesucristo nos enseña sobre la oración al Padre y en esos versos aborda diversos asuntos que necesitamos saber. En los versos 5 y 6 nos habla de la sinceridad con la que debemos orar. En los versículos 7 y 8 nos enseña que podemos confiar en que nuestro Padre conoce nuestras necesidades incluso antes de que le pidamos nosotros en oración. Y nos lo dice para que podamos ser nosotros mismos, seamos sinceros y no estemos recurriendo a oraciones repetitivas y formales para llamar su atención. Los versículos 9 al 13 nos enseña cuál debe ser el contenido de nuestras oraciones al Padre para que pidamos de una manera en que a Él le complazca responder. Incluso nos da un ejemplo del tipo de oración que debemos hacer. En los versículos 14 y 15 nos enseña cómo tener la actitud correcta de corazón hacia Dios con respecto al pecado para que nuestras oraciones provengan de corazones puros y puedan ser escuchados libremente por nuestro Padre Celestial. Yo creo que para todos es claro que no es posible recibir una instrucción mejor y con mayor autoridad que la que se recibe en la enseñanza y el ejemplo del Señor Jesucristo acerca de la oración. Empecemos viendo la primera parte de esta sección sobre la oración en el capítulo 6 de Mateo. Aquí nuestro Señor Jesucristo nos enseña sobre unos aspectos más importantes de la oración. Los motivos o las motivaciones que tenemos al orar a nuestro Padre. ¿Qué cosa nos caracteriza en nuestro corazón cuando venimos ante Dios a orar? Ahora, antes de leer estas palabras, estos versículos, es importante recordar que estas palabras fueron pronunciadas en un contexto de un principio más amplio, y ese principio más amplio se encuentra en el versículo 1 del capítulo 6, que dice: guardaos de hacer vuestra justicia. Y aquí esta justicia, pues está hablando de alguna beneficencia, alguna limosna, se puede traducir como buenas obras. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Y aquí se nos advierte que no hagamos obras de justicia por motivos injustos, es decir, que no hagamos buenas obras para que otras personas nos vean, para que otros nos aplaudan y nos tengan en alta estima. Nos dice que si lo hacemos de esa manera, podemos recibir lo temporal que buscamos, o sea, la aprobación de los hombres, pero no vamos a recibir ninguna recompensa de nuestro Padre Celestial. Y así en este principio más amplio, dice en los versos 5 y 6, cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienes su recompensa. Mas tú cuando ores, entra a tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que va en lo secreto te recompensará en público. Pensemos en el gran privilegio que tenemos los que hemos sido redimidos de poder acercarnos al Padre en oración. Sin Cristo, pues no hay ninguna libertad de acceso a Él, no hay forma de hablar con Él ni el derecho de acercarse a Él. Y así estábamos nosotros cuando estábamos sin Cristo, nos presentamos ante Dios como pecadores no redimidos. Nuestros pecados pues nos separaban de Dios, quien es inmensamente santo. Y debido a nuestra culpa por el pecado, pues no podíamos presentarle nuestras peticiones ni obtener su atención. Él pues no escuchaba nuestras oraciones. De hecho, Él como Dios santo no iba a poder honrarlas y seguir siendo un Dios santo. Pero gracias a Él que no nos dejó en esa condición. Por amor, pues Él envió a su preciado Hijo a morir en la cruz por nuestros pecados, a derribar
esa barrera que la culpa del pecado creó entre Él y nosotros. Y una vez que depositamos nuestra fe en lo que Cristo hizo por nosotros, y una vez que la barrera de nuestros pecados ha sido eliminada, nuestros pecados son quitados de nosotros, nuestra culpa es eliminada, la justicia del Señor Jesucristo mismo es puesta en nuestra cuenta y ahora sí tenemos la libertad para acercarnos a Él como nuestro Padre. Y en esta condición redimida, pues Él se complace en escuchar nuestras peticiones como sus hijos. En Hebreos 10:19 se nos dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de malas conciencias y lavados los cuerpos con agua pura. La oración, pues, es algo muy especial para el pecador redimido, porque pues ya la barrera del pecado ha sido completamente eliminada. De esta manera podemos entrar en intimidad más profunda delante de Dios, de aquel cuya naturaleza es 3 veces santo, y poder ser escuchadas nuestras peticiones con toda disposición por ese Dios todopoderoso. Pensemos, meditemos lo que significa que ahora podemos acercarnos a Dios, como dice Pedro, echando toda nuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de nosotros. Orar a Dios como Padre y saber que Dios nos escucha como sus hijos es sin duda pues el acto humano más grande que nos podamos imaginar. O sea, no importa lo que la ciencia, la tecnología o el conocimiento humano nos permitan hacer, nunca vamos a alcanzar un nivel más alto como seres humanos en el ámbito de la creación que como cuando personas redimidas nos acercamos para hablar con Dios nuestro Padre en oración. Pero desgraciadamente aquí está lo frustrante, que como seres falibles, incluso en la oración, en este acto humano tan elevado, podemos encontrar la manera de introducir el pecado. Y el Señor Jesucristo nos advierte que podemos hacerlo cuando simulamos orar a nuestro Padre misericordioso con el motivo egoísta y pecaminoso que otros nos vean y piensen en lo santo y espirituales que somos. Y cuando lo hacemos, pues vamos a orar en vano porque puede que recibamos la recompensa de que alguien nos admire, pero no vamos a recibir ningún favor de nuestro Padre Celestial. Es fácil pasar por alto estas palabras considerándolas que solamente son aplicables a los inconversos, pero recordemos que el Señor Jesucristo no dio estas palabras a toda la gente, se las dijo específicamente a sus discípulos, aquellos que creían en Él y que se habían convertido en sus seguidores. Y para nosotros como seguidores suyos, nuestro Señor Jesucristo, nuestro Maestro en oración, desea que nuestras oraciones agraden al Padre y que seamos plenamente bendecidos y que no haya ningún obstáculo en nuestra intimidad con Él. Y por eso nos está dando esta advertencia que tanto necesitamos. En primer lugar, observemos una cosa muy básica que nos sugieren las palabras de nuestro Señor Jesucristo en estos versos. Supone que practicamos la oración a nuestro Padre. Observemos cómo empiezan estas palabras. Y cuando ores, y aquí no está diciendo si oras, sino más bien cuando oras. O sea, Él da por hecho que vamos a estar orando. O sea, para nuestro Señor Jesucristo era perfectamente natural hablar con el Padre como su Hijo. Y una vez que nosotros nos convertimos en sus hijos por la fe en nuestro Señor Jesucristo, pues es perfectamente natural que también nosotros estemos orando a nuestro Padre. Será por sentado que oraremos y no necesitamos tanto que se nos diga que estemos orando, sino más bien en la manera en que debemos orar. Por cierto, debemos preguntarnos si la oración al Padre es una parte importante en nuestra vida. Debemos considerar con qué frecuencia estamos orando al día. Obviamente, siguiendo la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo en estos versos,
La respuesta a esta pregunta sería muy obvia, pero aún así debemos preguntarnos con qué frecuencia oramos en un día típico. ¿Cuánto tiempo dedicamos a la oración de nuestras preocupaciones diarias? Ciertamente esto pues no va a ser una medida con la cual debamos compararnos con los demás, pero la respuesta a esta pregunta revela nuestra actitud de corazón hacia Dios. Si pongamos a pensar, si descubrimos que podemos pasar un día entero sin hablar con el Padre para nada o hablando solamente muy poco, y descubrimos que esto realmente no influye en nuestra forma de vida, entonces, ¿qué dice esto sobre nuestra verdadera condición de nuestro corazón delante de Dios? ¿Qué dice esto sobre nuestro amor por Él? ¿Qué dice esto de lo que es verdaderamente importante en nuestras vidas? ¿Qué revela esto sobre dónde hemos depositado nuestra confianza principal en las situaciones que enfrentamos? Y el Señor Jesucristo, hablando en este pasaje, no al mundo en general, sino específicamente a sus seguidores, da por sentado que sus seguidores van a orar al Padre. Entonces, ¿hasta qué punto nosotros, quienes profesamos ser sus seguidores, cumplimos esta expectativa? Debemos examinar nuestro corazón ante Él en este asunto. También, pues Él espera que nosotros como seguidores suyos no solo oremos de manera personal, sino que también oremos juntos. De hecho, pues Él nos ha constituido como un cuerpo, de tal manera que necesitamos orar juntos. En la Biblia se da por sentado en varias ocasiones que debemos orar juntos. Por ejemplo, en Mateo 18, en una de las dos únicas ocasiones que en su ministerio terrenal el Señor Jesucristo menciona específicamente la iglesia, y en el contexto de confrontar, disciplinar por pecado a otro creyente, el Señor Jesucristo dice, otra vez digo, si dos de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. De igual manera, cuando estaba en el huerto esperando su traición, le dijo a sus discípulos reunidos, velad y orad para que no entréis en tentación. O sea, claramente el Señor Jesucristo da por sentado que sus seguidores orarían juntos y uno frente al otro en tales casos. En el libro de los Hechos encontramos que los creyentes se reunían regularmente para orar juntos y ante los demás. Tras la ascensión de nuestro Señor Jesucristo al Padre, encontramos que todos los discípulos perseveraban unánimes en la oración y súplica. También después de que el Espíritu Santo descendiera sobre ellos, que Pedro predicara y que más de 3,000 personas creyeran, encontramos que todos perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Pedro y Juan, cuando se encuentran con aquel paralítico, ellos estaban asistiendo a momentos de oración regulares en el templo. Y también durante el tiempo de persecución de la iglesia, pues ellos se reunían para alzar con fuerza sus voces a Dios. De hecho, el orar juntos no es solamente un consejo, sino es un mandamiento. Pablo, al dar instrucciones a Timoteo sobre cómo debía conducirse la iglesia, dijo, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. También el capítulo 2, versículo 8 dijo, quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Incluso una vez nuestro Señor Jesucristo oró con toda la intención específica de que otros escuchasen lo que él estaba orando. Justo antes de resucitar a Lázaro, con toda esa gente reunida a su alrededor, él oró, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor para que crean que tú me has enviado. Ahora bien, orar con otras personas conlleva riesgos y pues el Señor Jesucristo se refiere principalmente a estos riesgos. Como vimos en el versículo 1, pues todo es cuestión de la motivación por la cual estamos orando. No debemos realizar ninguna de nuestras obras justas ante los hombres con el único motivo pecaminoso de ser vistos por ellos. Y esto incluye este profundo acto de la oración. Por tanto, pues debemos
orar, pero no debemos orar para ser, con el motivo de ser vistos por los demás. El Señor Jesucristo nos dice, y cuando ores, no seas como los hipócritas, que ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto digo que ya tienen su recompensa. Observemos tres cosas en estas palabras de nuestro Señor. Primero, observemos como quienes no debemos orar, y esto es como los hipócritas. Un hipócrita es alguien que finge ser ante los demás algo que no es un actor o alguien que representa una farsa. Y en el caso al que está refiriendo el Señor Jesucristo es alguien cuya máscara es el de una persona muy espiritual que ora con sinceridad. Obviamente, pues por necesidad necesitaría hacerlo donde otros pudieran verlo y admirarlo. En segundo lugar, observemos la motivación. Dice, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. La sinagoga pues era el lugar de culto religioso y pues la esquina de la calle pues era un lugar público fijo en que la gente se paraba mientras se apresuraba en sus asuntos. Es posible que las personas a quienes el Señor Jesucristo se está refiriendo aquí estuvieran yendo a los momentos de oración a los que todos acudían normalmente. Puede que algunos de ellos se pusieran de pie para orar ahí en la sinagoga en los momentos señalados, cuando estaban todos ahí orando. Y también puede ser que cuando el llamado a la oración se emitía desde el templo al sonar la trompeta, ellos se detuvieran en medio de los asuntos y parados ahí en las esquinas, se pusieran a orar. Y estos pudieron haber sido momentos de oración perfectamente normales y legítimos en una cultura en la que la oración era parte de la vida cotidiana. Pero lo que nuestro Señor Jesucristo, quien pues conoce profundamente nuestros corazones, lo que él quería decir era que cuando tales momentos ocurrían, ellos les encantaba. Nos dice aquí que ellos amaban esos momentos. Y la razón era porque ellos puedan ser vistos por los hombres, por el hecho de orar de forma elaborada, de orar de manera elocuente. Y aquí vemos lo engañoso que es el corazón del hombre. O sea, aquí está el llamado a la oración, la más alta, la más honorable y santa de todas las acciones humanas, y se lleva a cabo no con el propósito de glorificar y honrar a Dios, sino para ser vistos y aprobados por los hombres. Creo que muchos de nosotros debemos sentirnos culpables también de ser hipócritas cuando oramos, de que cuando venimos delante del Señor, oramos con palabras cuidadosamente elegidas que demuestran a quienes nos rodean la grandeza de nuestra fe. Claro que es necesario tener fe cuando oramos, pero Dios conoce perfectamente nuestros corazones y ve si nuestra fe es grande o no. Y ciertamente pues no es necesario que todas las personas alrededor nuestro se den cuenta si tenemos fe o no. Y algo muy relacionado con esto es orar con vehemencia ante un grupo, especialmente para escuchar un amén de aprobación cuando oramos. Y es precisamente ahí cuando nuestras oraciones realmente están surtiendo efecto, bueno, al menos con las personas presentes en ese momento. Otra manera de llamar la atención sobre nosotros mismos en nuestras oraciones es cuando oramos con la intención de edificar a que nos rodean y nos escuchan. No está mal que nuestras oraciones sean edificantes y esperaríamos que así lo fueran, pero si elegimos cuidadosamente nuestras palabras pensando en las personas que nos rodean, con la esperanza de instruirlos y edificarlos mientras estamos orando, incluso darles una pequeña enseñanza en el proceso, entonces no estamos hablando realmente con Dios, más bien estamos hablando con la gente, fingiendo estar hablando con Dios. Otras veces podemos intentar usar la oración para adular a la gente, para hablar bien de alguien. Y esto es muy sutil porque parece que estuviéramos haciendo algo bueno, pero pues realmente estamos desviando el enfoque
hacia Dios y la estamos llevando hacia otra persona. En nuestras oraciones solamente debemos hablar bien de Dios. El centro de nuestra oración debe ser solamente Dios. Ahora bien, podemos intentar evitar todos estos obstáculos y decir, bueno, pues simplemente ya no voy a orar en público, mejor voy a asegurarme de orar nada más en secreto. Pero lo cierto es que hay manera de estar haciendo esto y aún así terminar llamando la atención sobre nosotros mismos a través de la oración. Hay una manera de llamar la atención sobre la oración secreta, asegurándonos que todos sepan que estamos orando en secreto y lo espirituales que somos. Y quizás estemos dando por ahí algunas pistas a las personas y diciéndoles con toda la intención pecaminosa de provocar admiración. Fíjate que el otro día estaba orando por esto, por aquello. O he pasado mucho tiempo orando por esto. O ¿cómo estás? He estado orando mucho por ti. Ahora, de nuevo, no hay nada malo en hacerles ver a las personas que estamos orando por ellas y por sus pruebas, porque esto puede ser algo bueno y alentador para ellas, pero debemos examinar qué es lo que hay en nuestro corazón y ver si lo estamos haciendo para llamar la atención sobre el hecho de que oramos por ellas en forma especial. Entonces podríamos estar cayendo en la misma hipocresía de la que el Señor Jesucristo nos advierte en este pasaje. Luego notemos una tercera cosa de las palabras de nuestro Señor Jesucristo sobre quienes aman orar en público para ser vistos por los hombres. Y esto es el resultado. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. O sea, ya tienen la aprobación de los hombres, que es lo que buscaban. Ya tienen su admiración. Incluso pueden recibir su profundo agradecimiento y alabanza. Pero eso es todo lo que van a tener. No van a recibir nada del Padre. Es el peligro que corremos al orar. Es el acto más profundo que cualquier ser humano pueda realizar. Sin embargo, podemos fácilmente mancharlo de pecado cuando buscamos hacerlo de tal manera que nos vean y nos admiren. Y esto nos lleva a una cosa más, que si nos dicen estos versos que debemos orar al Padre en secreto. El Señor Jesucristo nos dice, mas tú. O sea, no nos habla en plural porque pues ese es el contexto en el que buscaríamos ser vistos por otros. Más bien nos distingue entre la gente y nos trata individualmente. Nos dice, mas tú cuando ores, entra en tu aposento. La palabra que nuestro Señor usa aquí, que se traduce como aposento, se refiere a un piso bajo interior que se usaba para almacenamiento, algo así como una despensa. Era una habitación que solía estar separada de todo lo demás y como contenía objetos de valor, grano o mercancías, pues solía estar cerrada con llave. Algunas traducciones lo llaman el aposento interior. Estaba lejos del lugar donde se encontraba toda la gente. O sea, no era una habitación en la que normalmente la gente pasara tiempo orando. Ciertamente no era un lugar donde se esperaría encontrar a alguien que estuviera ahí, lo cual, por supuesto, es precisamente el punto. O sea, en el idioma original, nuestro Señor parece esforzarse mucho por expresar el aislamiento que debemos buscar para retirarnos a orar. Y luego nos dice que habiendo cerrado la puerta, y aquí la palabra cerrar posiblemente sugiere también la idea de cerrarla con llave. Y entonces sí, orar a nuestro Padre en lo secreto. Nos dice, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que lo ve en lo secreto te recompensará en público. Ahora bien, creo que deberíamos entender esto en sentido figurado. O sea, el Señor Jesucristo no creo que quiera decir que la única manera aceptable de orar sea encerrándonos en un almacén, que creo que la mayoría de nosotros no tenemos. Sabemos que nuestro Señor no se refiere a esto porque pues la Biblia nos dice de otros lugares donde podemos orar. Más bien se refiere a esa tentación que a menudo sentimos de ser vistos por otros cuando estamos orando y que nos tengan en alta estima cuando nos ven. Él no quiere que perdamos el favor de nuestro Padre en nuestras oraciones y por eso nos insta a encontrar un lugar de recogimiento en nuestras vidas, cualquiera que sea ese lugar, alejarnos completamente de la vista de los demás y de la tentación de hacernos ver por lo que estamos orando. Y debemos pues orar en secreto. Debemos poner más énfasis en la oración secreta que en la oración pública. O sea, como alguien dijo, en público, ora brevemente,
en privado, ora largamente. Y notemos la promesa que el Señor nos da al hacer esto. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Y esto pues es mucho mejor que la alabanza y los aplausos temporales de los hombres. Y luego en la enseñanza, en los siguientes versos, nos enseña el Señor Jesucristo el contenido de la oración modelo y la actitud que debemos tener al expresarlo. Se nos dice que debemos tener sinceridad de expresión sin usar vanas repeticiones. Y dice, y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros la pidáis. Cuando hablamos de vanas repeticiones, muy probablemente nos viene a la mente la tradición de cierta religión que usa frases y palabras repetidas una y otra vez. Quizá muchos de aquí crecieron en esas tradiciones donde les enseñaron a orar usando frases repetidas. Y de esto es lo que nos está advirtiendo nuestro Señor Jesucristo. Los que no hemos estado en esas tradiciones, o los que han estado fuera de esas tradiciones por mucho tiempo, quizá piensen que estén exentos de estas prácticas. Pero pensemos cuántas veces hemos orado por algo con tanta frecuencia, por la misma situación y contexto, que hasta casi ya nos hemos memorizado las palabras que usamos cuando estamos orando. Quizá nos damos cuenta que al presentar nuestras peticiones ante Dios, lo hacemos con palabras de las que casi ya ni siquiera necesitamos pensar. Quizá hasta nos hayamos encontrado orando al Padre Nuestro de memoria sin meditar lo que estamos hablando. Estamos orando mecánicamente. Recuerdo en cierta ocasión, cuando nuestro hijo Israel tenía como 3 años, participó en una obra de Navidad en cuadros de nacimiento, y al final de la presentación le pidieron orar, y él empezó diciendo, gracias Dios por los alimentos. Quizá a veces nosotros también oramos de esa manera, sin saber lo que estamos orando. Necesitamos estar bien conscientes de lo que estamos orando delante del Señor. Ahora, siendo sinceros, creo que todos hemos orado alguna vez con los ojos cerrados, pero con nuestra mente en otra parte. Todos hemos sido culpables de hacer oraciones vanas de una o de otra manera. Entonces, pues este es un llamado a que pensemos detenidamente en lo que le decimos al Padre cuando oramos y que nuestras oraciones sean expresadas de manera genuina y sincera desde nuestro corazón. También debemos tener reverencia en lo que decimos, debemos acercarnos a Él como nuestro Padre Celestial. Continúa diciendo el Señor Jesucristo, vosotros pues oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Y estas palabras nos recuerdan solamente la gracia de Dios, sino también su majestad. O sea, Él se sienta en el trono celestial como ese Rey todopoderoso del cielo y gobierna sobre toda la creación de todas las cosas, muy por encima de toda la creación. Él muestra su gloria, su poder y su santidad. Y pues es privilegio nuestro el acercarnos a Él con alegría, con libertad, como nuestro Padre. Pero el Señor Jesucristo también nos recuerda que Él es lo suficientemente poderoso como nuestro Padre Celestial para hacer por nosotros lo que sea necesario. Es más, su designación como nuestro Padre Celestial también nos recuerda que no debemos atrevernos a acercarnos a Él de una manera irreverente, de una manera frívola o de una manera pecaminosa. Debemos tener siempre presente que Él es nuestro Padre Celestial y en consecuencia honrarlo en todo momento y confiar en Él. Asegurémonos que cuando nos acercamos al Padre en oración, lo hagamos con la fe en su Hijo Jesucristo. Y cuando vengamos en el nombre de Cristo, vengamos habiendo pensado en Él y adorándolo. Vengamos con la libertad, con la alegría y con la gratitud que Él nos ama y nos acepta como sus hijos por lo que Cristo hizo por nosotros. Pero recordemos también que venimos ante un Dios poderoso y santísimo. Vengamos con la debida reverencia, vengamos ante todo con un espíritu de adoración. Una cosa más que vemos es que al orar
tengamos santidad de corazón. Nos dice el versículo 14, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. El Señor Jesucristo nos dice en el versículo 12 que oremos y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Bueno, pues si nos fijamos, esta oración no sigue la inclinación natural de nuestro corazón. Nosotros quisiéramos orar que pudiéramos perdonar a los que nos ofenden como nuestro Padre nos ha perdonado, pero el Señor Jesucristo claramente los prestó de esta manera. Entonces se nos dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Y esto subraya la importancia de la santidad de corazón con la que debemos acercarnos a nuestro Padre. Si albergamos falta de perdón unos hacia otros, Dios mismo nos va a negar el perdón. Claro que si somos verdaderamente creyentes, sabemos que hemos sido perdonados de nuestros pecados mediante la fe en la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Dios es ahora nuestro Padre incondicional y pues nunca va a dejar de hacerlo. Pero aunque nuestra relación con el Padre nunca se pierde, sí va a existir un obstáculo en ella. Y mientras estemos guardando amargura y falta de perdón en nuestro corazón hacia que nos hacen daño, no va a quitarse ese estorbo. O sea, Dios no quiere que esa actitud pecaminosa se encuentre en el corazón de sus hijos cuando se acerquen a su trono. Y mientras esta impiedad se encuentra en nosotros, ese obstáculo de nuestra relación con el Padre pues no va a desaparecer. Y por eso el Señor Jesucristo nos llama a imitar la santidad de su Padre, estando tan dispuestos a perdonar a los demás como Él nos ha perdonado a nosotros. Él condiciona nuestro perdón relacional del Padre con esas palabras, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. El Señor Jesucristo nos enseñó a orar a nuestro Padre. Su propósito es que estemos bien los unos con los otros al hacerlo. Ahora, algunas de las sugerencias sobre cómo podemos desviar la atención de nosotros mismos y evitar actitudes pecaminosas en nuestros momentos de oración y centrarla en nuestro Padre serían quizá las siguientes. Pero bueno, primero es bueno recordar ante quién estamos orando. Hebreos 12:29 nos dice, porque nuestro Dios es fuego consumidor. O sea, estamos ante el Dios Todopoderoso. Los ángeles revolotean a su alrededor en alabanza y exclaman unos a otros, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Entonces, ¿cómo podemos acercarnos a un Dios tan santo sin la máxima reverencia, aun cuando Él nos ve como hijos suyos? En segundo lugar, recordemos lo que costó el derecho de poder acercarnos a hablar con Él. O sea, Él es inefablemente santo y la única manera en que pecadores como nosotros podemos acercarnos a Él es por la sangre derramada de Jesucristo, su precioso Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. O sea, cada oración que hacemos es posible solamente por la muerte del Hijo de Dios. Y qué grandioso es tener el libre acceso al trono del Padre en oración, pero qué costoso fue ese libre acceso. En tercer lugar, cuando oramos públicamente en la iglesia, recordemos ante quién oramos. O sea, no oramos ante un simple grupo de personas de quienes deseamos que nos estén alabando y nos estén admirando. Oramos ante el rebaño de Dios, ante la iglesia, la cual Él ganó por su propia sangre. O sea, cada uno de sus santos es precioso a los ojos de Dios y ninguno de nosotros tiene el derecho de querer que nos admiren a nosotros tomando el lugar de Dios. O sea, debemos hacer todo posible por santificar la atención de su pueblo y procurar mantenerla siempre dirigida a aquel a quien le pertenece. En cuarto lugar, recordemos quién nos ayuda en nuestras oraciones, la tercera persona de la Trinidad. La Biblia nos dice, y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos.
sea, el Espíritu Santo está involucrado muy cercanamente en nuestras oraciones. Y recordar esto, pues debería ayudarnos a evitar orar de forma en que los demás nos vean y nos admiren. Finalmente, recordemos qué es lo que obstaculiza nuestras oraciones y las hace ineficaces. O sea, como creyentes, nuestra capacidad para expresarnos no obstaculiza nuestras oraciones. Nuestra debilidad física o mental no obstaculiza nuestras oraciones. El lugar en el que oramos no obstaculiza nuestras oraciones, pero una sola cosa sí lo hace, el pecado. Nuestras actitudes o motivos pecaminosos van a crear un obstáculo en nuestras oraciones. El Salmo 66:18 dice, si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Y esto ciertamente parece reflejar lo que nuestro Señor Jesucristo nos quiere enseñar, que la admiración de los hombres buscada mediante nuestras oraciones hipócritas es toda la recompensa que vamos a recibir. El Padre no va a honrar tales oraciones y decorar esto debería disuadirnos de estar orando de esta manera y debemos que corrijamos lo que tengamos que corregir delante del Señor porque Él conoce perfectamente nuestros corazones y que lo tengamos a Él como ese Dios santo que merece toda nuestra honra y toda nuestra gloria. Padre, gracias porque tú conoces lo más profundo de nuestro corazón, sabes en qué te hemos fallado, conoces las cosas en que pecamos contra ti. Ayúdanos, Padre, a que seamos dóciles a tu Espíritu para dejarnos guiar por Él, dejarnos amoldar por Él, de manera que corrijamos delante de ti lo que tengamos que corregir. Ayúdanos, Padre, a ser santos como tú eres santo, a buscar siempre lo que es correcto delante de ti. Padre, ayúdanos día con día a andar siempre en la verdad delante de ti. En tus manos, Padre, ponemos nuestras vidas en el nombre de Jesucristo. Amén.